Dentro de los factores presentes en la naturaleza que pueden modificar la producción agrícola tenemos suelo, clima, humedad, pH, nutrientes, insectos, microorganismos, ambiente forestal, animales, el hombre, plantas acompañantes y el efecto lunar. Acerca del suelo hay muchas definiciones. Una de ellas es que es la parte de la tierra donde el hombre realiza un sinnúmero de actividades para poder convivir y subsistir. En la parte más profunda de la tierra se encuentra la roca madre. La roca madre se fragmenta originando el horizonte C. Las rocas del horizonte C se fragmentan originando el horizonte B o subsuelo. Las partículas del subsuelo se fragmentan originando el suelo o horizonte A. El horizonte A aparece mucho más oscuro debido a que en esta superficie se encuentra la mayor cantidad de restos de cosechas, plantas, lo mismo que el resto de animales y vegetales, tanto vivos como muertos. Por la cantidad de estos desechos y restos acumulados en la superficie del suelo, lo llamamos también capa vegetal o capa arable, debido a que en ella se encuentran la mayor cantidad de elementos, tanto macro y micronutrientes, los cuales son adecuados para que los vegetales puedan extraerlos del suelo. El suelo lo podemos considerar como un material poroso donde se encuentran los siguientes componentes. Componentes sólidos. Están representados por partículas minerales y materia orgánica. Las partículas minerales son producto de la desintegración de las rocas. La materia orgánica está representada por restos de animales y vegetales, tanto vivos como muertos. Componentes líquidos están representados por el agua. Componentes gaseosos están representados por el oxígeno. Componentes microbiológicos están representados por un sinnúmero de microorganismos. Porcentualmente, el suelo contiene un 45% de partículas minerales, un 5% de materia orgánica, un 25% de agua y un 25% de oxígeno. Un suelo agrícola es aquel que le proporciona a los cultivos cantidad adecuada de nutrientes, agua como elemento fundamental de todo tipo de vida, oxígeno, tanto del aire y del suelo, para una correcta respiración vegetal, además de una adecuada cantidad de microorganismos. Cada planta en particular tiene un tipo de suelo donde presenta un mejor desarrollo. Por eso es importante conocer qué tipo de suelo tenemos para saber si es el adecuado para el cultivo. Si no es el adecuado, debemos buscar alternativas que nos ayuden a acondicionarlo al tipo de suelo que necesitamos. Dentro de las características o propiedades del suelo, podemos mencionar características físicas, químicas, morfológicas y biológicas. Dentro de las propiedades físicas podemos mencionar la textura y la estructura. La textura es la relación porcentual entre las diferentes partículas que conforman el suelo. La arena, el limo y la arcilla son las principales partículas que componen el suelo, las cuales presentan diferentes tamaños. La más grande es la arena, el limo es de tamaño mediano y la arcilla es la partícula más pequeña.
Todos los suelos presentan arena, limo y arcilla, pero no en la misma cantidad. Dependiendo del porcentaje de cada partícula en el suelo, lo podemos clasificar en suelos arenosos, cuando están constituidos por más del 70% de arena. Suelo limoso y franco, presentan menos del 70% de arena y menos del 35% de arcilla. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los suelos que presentan cantidades altas de limo con relación a las demás partículas se denominan suelos limosos. Los suelos que presentan cantidades más o menos equivalentes entre arena, limo y arcilla se denominan suelos francos. Suelos arcillosos, cuando tienen más del 35% de arcilla. ¿Cómo podemos identificar los diferentes tipos de suelos? Necesitamos tener el suelo con cierta humedad, no debe de estar seco. Los suelos de textura arenosa, al apretarlos, no retienen la forma de la mano y comienzan a tener una apariencia seca. Los suelos de textura franca, al apretarlo, retienen la forma de la mano y al aplicar presión con el dedo, se desboronan. Los suelos de textura arcillosa, al apretarlo, retienen la forma de la mano, pero al aplicar presión con el dedo, no se desboronan. Los suelos francos se subdividen en terrenos franco-arcilloso, franco-limoso y franco-arenoso. Para diferenciar estos tipos de terrenos, vamos a hacer una práctica donde tenemos que observar la facilidad o dificultad de desboronarse de una muestra que se ha apretado con la mano y se le ha aplicado una presión con el dedo. Ahora vamos a ver la diferencia entre el terreno franco-arcilloso y un terreno franco-arenoso. El terreno franco-arcilloso se ha humedecido y picado previamente. Se toma una muestra con la mano, se aprieta, al aplicar presión con el dedo, se desborona más lentamente que el terreno franco-arenoso. Los terrenos franco-arenosos, al apretarlo, retienen la forma de la mano, pero al aplicar presión con el dedo, se desboronan muy rápidamente. Los suelos francos son los suelos más recomendados para el cultivo de hortalizas, debido a que presentan las características apropiadas de retención de agua, nutrientes, plasticidad y adhesividad, lo cual presenta la oportunidad de un mejor desarrollo de la planta. También reciben el nombre de suelos medianos. De los tres tipos de suelos, los suelos arcillosos son los que mayor contenido de nutrientes presentan, pero debido a su plasticidad y adherencia, se encharcan fácilmente, retienen mayor humedad y cuando están húmedos, son pegajosos. Estos suelos son duros y por lo tanto dificultan el desarrollo adecuado de las hortalizas. Estos suelos también reciben el nombre de suelos gredosos o suelos pesados. Los suelos arenosos son suelos fáciles para laborar, pero no retienen humedad. El agua se filtra fácilmente, llevándose los nutrientes hacia las capas más profundas del terreno, provocando una carencia de estos en la superficie, donde son fácilmente absorbibles. Los suelos arenosos también reciben el nombre de suelos livianos. Cuando necesitamos un terreno franco, pero tenemos un terreno arenoso, podemos modificarlo. Tenemos que aplicar arcilla y materia orgánica. El terreno está aflojado, se le agrega la arcilla, se
se le agrega materia orgánica y se mezcla homogéneamente. Hay que profundizar bien para que las raíces puedan crecer libremente, hasta conseguir una textura más o menos franca. Cuando aplicamos cal a los terrenos arenosos, la cal hace que aumente el tamaño del grano, hace los suelos menos sueltos, aumenta la retención del agua, asemejándolos a los terrenos francos. Cuando vamos a cultivar una planta que requiere un terreno franco, pero tenemos un suelo arcilloso, lo podemos mejorar. ¿Cómo? Utilizando arena y materia orgánica. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el lugar, aflojar la tierra, entonces vamos a picar. Aflojamos con la mano el terreno, aplicamos la cantidad de arena, aplicamos la materia orgánica, revolvemos homogéneamente, bien profundo, hasta obtener una textura más o menos franca. En los terrenos arcillosos, cuando aplicamos gran cantidad de cal, con el tiempo sus condiciones físicas cambian, pierden su carácter arcilloso, transformándose en suelos francos. Como sabemos, los suelos francos son los suelos apropiados para la agricultura. La sola aplicación de la materia orgánica a suelos con textura arenosa o arcillosa transforma estos suelos a textura más o menos franca. La estructura es la forma como se unen las diferentes partículas, arena, limo y arcilla, en forma de capa para formar un suelo, agregados o terrones. Según la estructura podemos clasificar los suelos en estructura laminar. Es cuando las partículas del suelo se unen en forma de láminas horizontales, especies de costras. Estas no favorecen el desarrollo de raíces, ya que difícilmente en estos suelos pueden penetrar. Además, su permeabilidad es muy lenta. Estructura columnar. Es cuando las partículas del suelo se unen en forma de columnas con bordes redondeados. Es favorable para las plantas. Su permeabilidad es más rápida. Estructura granular. Es cuando las partículas del suelo se unen para formar terrones pequeños y redondeados como gránulos. Su permeabilidad es moderada. Estructura blocosa. Es cuando las partículas se unen en forma de bloque y de aspecto angular. Estos bloques son de varios tamaños, con bordes redondeados y angulares. Su permeabilidad es moderadamente rápida. Estructura prismática. Las partículas del suelo se unen formando columnas, pero con bordes angulares, asemejando a la figura del prisma. Su permeabilidad es rápida. Dentro de las características que poseen los suelos con buena estructura tenemos: poseen alta capacidad de infiltración y conducción de agua, buen drenaje, fácil de cultivar, rápida penetración de raíces, no son arrastrados fácilmente por las lluvias y los vientos, no se erosionan. El agua y el aire penetran con facilidad. Las raíces de las plantas generan buen desarrollo. Dentro de las características de los suelos con mala estructura tenemos: son pobres, tienen mal drenaje. Estos suelos, cuando están húmedos, son como una masa,
y cuando están secos son pegajosos y duros. El aire no puede penetrar, son fácilmente arrastrados por el agua y el viento, se pegan fácilmente a las herramientas de trabajo. Los suelos que tienen mejor estructura son los suelos francos. Los suelos arcillosos y arenosos no tienen estructura. Dentro de las propiedades químicas del suelo podemos mencionar el pH, acidez, materia orgánica y fertilidad. El pH es el porcentaje de hidrogenación. Es la medida del grado de acidez, neutralidad o alcalinidad. El pH afecta la disponibilidad de los nutrientes para la planta, afecta la actividad microbiana y afecta también la estructura del suelo. El rango del pH va de 0 a 14. Un pH de 7 es un pH neutro. pH menores de 7 son pHs ácidos. pHs mayores de 7 son pHs alcalinos o básicos. La mayoría de los nutrientes están disponibles para la planta en pHs entre 5,5 y 7,5. pHs menores o mayores nos indican una menor disponibilidad de los nutrientes para la planta. Las hortalizas crecen mejor en suelos ligeramente ácidos de 6,8 de pH. Para saber qué tipo de pH tiene el suelo, podemos realizar un análisis de laboratorio o también viendo las características de la vegetación del terreno podemos identificarlo. ¿Cómo? En terrenos donde se da mucho el helecho son pHs ácidos, lo mismo donde el cultivo de la yuca se da con facilidad. Acidez es el pH bajo del suelo, el cual limita o reduce la capacidad o disponibilidad de nutrientes para poder ser asimilados o absorbidos por las plantas, debido a su alto contenido de aluminio, magnesio e hidrógeno. Neutralidad es el pH base o equilibrado de un suelo, y esto hace que los alimentos y nutrientes sean absorbidos en forma adecuada por las raíces. Alcalinidad es la capacidad que tiene un suelo de poseer altas concentraciones de sodio y también podemos denominarlo que es el pH alto. Los factores que afectan el pH son las lluvias, presencia de sales, el aluminio y el hidrógeno. Las lluvias se llevan hacia las capas más profundas los elementos, dejando en la capa superficial el hidrógeno y el aluminio, los cuales le dan características ácidas al suelo. Algunos correctores de pH son los abonos hechos de solo de estiércol presentan pH alcalino. Los abonos de hoja de pino, aserrín y desperdicio de la cocina dan pH ácido. El azufre acidifica, la cal y el calfos alcalinizan, el yeso acidifica. Para neutralizar la acidez o subir el pH, el hombre ha utilizado recursos como la cal y la escoria tomas o calfos. Para la producción, el componente más importante es el humus. El humus se origina por la descomposición de la materia orgánica. La materia orgánica se descompone por la presencia de las bacterias.
Para que estas bacterias puedan funcionar bien, se necesita de la cal. Un suelo deficiente en cal disminuye la producción de los microorganismos. Por lo tanto, la transformación de la materia orgánica en humus se ve afectada. La cal también afecta la nutrición de las plantas, ya que el calcio es un elemento fundamental en el desarrollo de las plantas. La cal también afecta la constitución de los suelos. Los suelos gredosos o arcillosos se vuelven más sueltos. Los suelos arenosos se vuelven más apretados por la presencia de la cal. Químicamente, la cal transforma los suelos ácidos modificando su grado de acidez. Los suelos ácidos son aquellos que han perdido materias básicas o alcalinas por las continuas cosechas o como consecuencia de la erosión o lavado de las aguas lluvias. Los residuos vegetales, raíces, hojas, ramas, frutos, al descomponerse y transformarse en humus, contribuyen a aumentar la acidez de los suelos. La cal realiza un trabajo muy importante sobre los demás elementos nutritivos de las plantas. La cal convierte el elemento fósforo en óxido de fósforo, que es la manera como lo asimila la planta. Al potasio lo transforma en óxido de potasio, el cual es asimilable. La cal actúa sobre otros elementos nutritivos como el hierro, el aluminio, el magnesio. La cal impide la formación de sustancias tóxicas producidas por estos elementos. A simple vista puede determinarse si a un suelo le hace falta cal o no. Si en la vegetación espontánea no hay abundancia de leguminosas, al suelo le hace falta cal. Si esa vegetación espontánea está formada principalmente de gramíneas y hay plantas con hojas rojizas, es indicio de la falta de cal. Hay una prueba muy sencilla que puede practicar cualquier agricultor. Consiste en encalar una parte del terreno y sembrarle una leguminosa, que puede ser soya, frijol, habas. Haremos una prueba con el frijol. La otra parte del lote se deja sin encalar y se le siembra la misma leguminosa. Si en el suelo que fue encalado el frijol presenta mejor desarrollo, esto nos indica que el suelo necesitaba cal. La cal agrícola es el producto formado por un 70% aproximado de carbonato de calcio. En forma natural, la cal agrícola se encuentra en forma de piedra de cal o piedra caliza. Entre más fino sea el polvo de la cal agrícola, más rápida es su acción, pero también está más expuesta a ser arrastrada por el agua. La cal dolomita es un producto de una combinación de carbonato de calcio con un 57% aproximado y carbonato de magnesio con un 24% aproximado. La cal dolomita se utiliza en terrenos ácidos con deficiencia en magnesio. La cal viva es el mismo carbonato de calcio que ha sido tratado en hornos. El carbonato de calcio se transforma en óxido de calcio. La cal viva tiene una acción más rápida y más fuerte, pero su tiempo de duración es más corto. También presenta el inconveniente de que quema la materia orgánica. Por eso no se recomienda en terrenos ricos en materia orgánica. Se recomienda mejor en terrenos arcillosos. La cal apagada es la misma cal viva, a la cual se le ha agregado agua. El óxido de calcio de la cal viva, al agregarle agua, se transforma en hidróxido de calcio.
La cal apagada es menos fuerte que la cal viva. Por lo tanto, se recomienda en terrenos ricos en materia orgánica. Escoria Thomas o Calfos. Es un producto de la industria del acero. Presenta un contenido relativamente alto de pentóxido de difósforo. Tiene aproximadamente un 14% de fósforo. Se utiliza en suelos ácidos deficientes en este elemento. Cuando un terreno necesita cal, el encalamiento se puede hacer en cualquier época. Sin embargo, se considera que hay unas épocas más convenientes. El encalamiento en el momento de preparación del terreno es mejor porque hay una mayor penetración de la cal y una mayor uniformidad en el encalado. Tratándose de la cal dolomita, de la cal agrícola y de la cal apagada, el agricultor puede realizar el encalamiento en cualquier momento. Pero el encalamiento con la cal viva no se debe hacer cuando hay plantación, ya que la cal viva produce quemazón de las raíces y del tallo. La cal viva no se puede aplicar con la mano porque quema la piel. La aplicación al boleo consiste en esparcir la cal con la mano, con el objetivo de que quede bien distribuido. La aplicación de cal utilizando la pala consiste en hacer montones de cal cada 20 o 25 metros de distancia uno de otro. Para luego regarla uniformemente sobre el suelo con la misma herramienta. Después que se ha distribuido uniformemente la cal sobre el suelo, se procede a revolverla homogéneamente. También podemos aplicar la cal directamente sobre el abono orgánico, antes de la siembra. Como uno de los principales objetivos del encalamiento es neutralizar la acidez de los suelos, por regla general, entre mayor sea la acidez, mayor es la cantidad de cal a aplicar. Un análisis de suelo nos da la cantidad determinada que se necesita. En general, se recomiendan las siguientes cantidades. El manejo de la materia orgánica sobre los suelos es de capital importancia en los métodos de producción orgánica de cultivos. La materia orgánica trabaja de la siguiente manera. Mejora la estructura y la capa de cultivo del suelo. Mejora la aireación y penetración del agua y retiene la humedad. Suministra humus. Evita cambios bruscos de pH. Suministra carbono, que es una fuente de energía para los microorganismos del suelo. Suministra reserva de alimentos, particularmente nitrógeno y fósforo. Promueve la diversidad de microorganismos del suelo. La fertilidad es la capacidad que tiene un suelo de producir grandes cantidades de cosechas, debido a las excelentes cantidades de nutrientes que presentan, pero que a la vez pueden ser usados por las plantas. En la elaboración de la era elevada, primero se toman las medidas designadas. De ancho 1 metro, de largo la longitud que se quiera. Se marca un cuadro de 70 centímetros de largo. Se comienza a picar a una profundidad de 40 centímetros. La primera capa picada se echa en una carreta y se transporta al final de la era.
Se sigue picando la segunda capa, se extrae y se coloca a un lado. No se debe revolver la segunda capa con la primera capa de tierra. A este orificio se le agrega una buena cantidad de desechos orgánicos. Luego se le adiciona la segunda capa de tierra y se le agrega abono. Se prosigue a revolver homogéneamente. Posteriormente se marca un nuevo cuadro de 70 centímetros de largo. Se comienza a picar y esta tierra picada del siguiente cuadro se agrega al orificio anterior. Luego se prosigue a repetir el proceso. Al final queda un orificio, al cual se le debe agregar la tierra que se colocó al final de la era. Para terminar, se le agrega una buena cantidad de abono orgánico a la era, por metro cuadrado un bulto de abono orgánico. Se mezcla homogéneamente, terminando con la formación y el pulimiento de la era. Para hacer un semillero, podemos hacer una estructura que tenga 2 caídas de agua. Las paredes forradas en polisombra para que no le entren las plagas. El techo lo podemos hacer de plástico, con el objetivo de protegerlo de las lluvias. En zonas donde hace mucho sol, se le coloca debajo del techo polisombra, con el objetivo de protegerlo de los rayos solares. Para colocar los vasos donde vamos a sembrar la semilla, podemos hacer una estructura en forma de mesa que puede ser de madera o de guadua. La semilla necesita buena cama. Bríndele todas las condiciones necesarias para que la semilla germine bien. Recuerde, hágalo bien. Siga las siguientes recomendaciones. Haga su semillero en vasos desechables de 9 o 10 onzas. Así usted economiza semilla. Obtiene plantas fuertes y vigorosas que no se marchitan al momento del trasplante. Evita plagas y enfermedades y realiza mejor control de malezas durante la etapa de semillero. El sustrato es una mezcla de abono orgánico, tierra y arena, que se usa para germinar las semillas. Usted mismo puede prepararlo, haciéndolo como se indica a continuación. Mezcle una parte de arena, una de tierra y una de materia orgánica, preferiblemente compost. Revuelva varias veces y cuele con un sedazo para eliminar el material grueso y luego proceda a llenar los vasos. Antes de llenar los vasos, perfórelos por el fondo con una varilla metálica caliente, para que escurra el exceso de agua que se puede aplicar durante el riego. Luego, llénelos con el sustrato que preparó, dejándoles 1 centímetro de borde sin llenar. Esto le ayudará a extraer el contenido del vaso al momento del trasplante y evitará que el agua de riego se derrame. Muchas veces sucede que después del riego, el sustrato se baja a la mitad de los vasos. Para evitar esto, golpéelo suavemente contra el piso durante el llenado. Para saber la cantidad de vasos a llenar, tenga en cuenta el número de plantas a sembrar y adiciónele un 10% más de vasos, es decir, por cada 100 plantas que necesite, llene y siembre 110 vasos. Recuerde que el suelo contiene millones de microorganismos que no podemos ver a simple vista, que le causan daños a las plantas, sobre todo cuando empiezan a germinar. Desinfecte el sustrato de los vasos para que sus semillas nazcan normalmente. Use cualquiera de estos sistemas. Agua caliente. Ponga a calentar agua y cuando esté hirviendo, aplíquele a los vasos con un recipiente, preferiblemente una regadera, hasta saturarlos. Después de unos minutos, repita la operación. Así garantiza una buena desinfectación. Déjelos enfriar para proceder a colocarles las semillas.
Solarización. Consiga bolsas de plástico, unas transparentes y otras negras, de igual tamaño. Llene primero las transparentes hasta la mitad con el sustrato húmedo. Amárreles la boca y colóquelas acostadas al sol durante 30 días. Luego de esta fecha, vierta la tierra de las bolsas transparentes en las bolsas negras. Amárreles la boca y déjelas en el sol durante 15 días. Después de esos 45 días, el sustrato estará listo para llenar los vasos, teniendo en cuenta que este debe pasar directamente de las bolsas a los vasos. Nunca vacíe el sustrato en el suelo porque se vuelve a contaminar. Cuide su inversión, siembra adecuadamente las semillas en los vasos. Si la profundiza mucho, no nacen. Haga un hueco de medio centímetro de profundidad en el centro de cada vaso y coloque una semilla. Tápelo y riegue todos los días con agua suficiente. No coloque más de una semilla por vaso. Si son certificadas, nacerán casi todas. Para evitar el deterioro de los suelos por causa de la erosión, es bueno comenzar a utilizar prácticas adecuadas, como las siembras en curvas a nivel, barreras vivas, terrazas, desagües, labranza mínima, coberturas vivas y coberturas muertas. Las siembras en curvas de nivel se utiliza para hacer siembras siguiendo la forma del terreno. Así evitamos que el agua lave el suelo o se produzca escorrentía sobre la pendiente. Se puede usar un agronivel. Se trazan curvas que sirven como guía y se siembra de acuerdo a estos trazos. Los trazos de las curvas a nivel siempre se deben iniciar del lado de arriba del terreno, hacia abajo. Para trazar, se pone una pata del agronivel en estaca guía y la otra se va moviendo hacia abajo o hacia arriba hasta lograr el nivel. Y se coloca la estaca. Luego alzamos el agronivel y la pata que teníamos fija la colocamos en la estaca que acabamos de clavar. Y volvemos a repetir la operación anterior hasta lograr el nivel. Luego seguimos hasta marcar todos los puntos necesarios. Para corregir la ubicación de las estacas y lograr una curva mejor, nos colocamos a un extremo y observamos las estacas que se encuentran muy salidas de la curva y las reubicamos. Por cada 10 estacas ubicadas en la curva, podemos reubicar 3. La distancia entre surco y surco depende del tipo de cultivo. Se hacen las medidas teniendo en cuenta la curva guía. Se hacen los huecos y se siembra. Aproximadamente cada 10 metros se hace una nueva medida con el agronivel. El agronivel es la herramienta número 1 de los agricultores que cultivan en ladera. Es muy fácil de manejar y también de construir, puesto que para hacerlo utilizamos materiales que podemos encontrar en nuestras fincas. Materiales usados: 2 varas de 2 metros bien recta, una vara de 1 metro bien recta, pita o cabulla, una piedra de 1 libra más o menos. Construcción: se cogen las 2 varas de 2 metros, se unen en un extremo de forma que queden bien iguales. Se amarra bien fuerte de manera que no se corra. Debe quedar más o menos a una distancia de 7 centímetros entre el nudo y la punta de las varas. Luego medimos desde donde quedaron amarradas las varas hasta la mitad de cada una de estas. Se marcan los puntos y sobre el punto que queda en cada vara o al lado de arriba se amarra cada extremo de la vara de 1 metro. Debe quedar bien fija. Se debe tener en cuenta que entre las 2 patas de la A que se ha formado, tiene que existir una distancia de 2 metros. Luego de estar lista la A, procedemos a colocar la plomada.
amarrando la piedra con la pita y colgando el otro extremo de la pita de todo el centro del nudo que une las varas de 2 metros. Para marcar el punto centro donde debe pegar la plomada, tenemos que hacer lo siguiente. En terreno más o menos plano, se coloca el agronivel y en el punto donde queda cada pala se clava una estaca. Hay que sostener el aparato a plomo para que la plomada se mueva libremente y donde el hilo quede quieto sobre el travesaño marque con un lápiz. Luego se le da vuelta al aparato, quedando cada pata en el sitio exacto donde estaba la otra. Se deja que se mueva libremente la plomada sobre el travesaño y en el sitio donde se quede quieta se marca nuevamente. De esta forma nos quedan 2 puntos sobre el travesaño. El siguiente paso es marcar un tercer punto que debe quedar ubicado en todo el centro de la distancia existente entre los 2 puntos marcados anteriormente. Para comprobar si el punto escogido como centro es el correcto, damos vuelta al aparato colocando cada pata sobre la estaca donde estuvo la otra. Y si la pita se queda quieta en el mismo punto anterior, podemos decir que el agronivel está listo para trabajar.